borrarse al ministerio o unificarlo con el MIDIS es una raya más al tigre, como esto que ha pasado con la ley de paridad de alternancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya viene un Congreso que tiene el 8%, solamente el 8% de aprobación, viene haciendo estas leyes express, ¿no? Que encima atentan contra los derechos, no solamente los derechos de las mujeres, sino los derechos políticos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos de salud y educación y demás. Ministerios, ¿no? Educación, salud y demás, es porque las problemáticas existen. Y si quieres borrártelo, y si quieres sacarlo, es porque ya está, se resolvieron o no existen. Entonces, ahí es la discusión, por un lado. Por otro lado, bien dijiste también, y hay que hacer un poco de historia para poder entender de qué se trata este tema, nosotras recién, hace muy poco que estamos participando en la política de nuestro país, o sea, en la toma de decisiones de un Estado, y en todos los aspectos. Como dijiste, las letradas recién en el 53, en el 79 apenas todas las mujeres, y ni hablar, hace muy poquito en el 20 se nos dio la oportunidad por la ley de paridad y alternancia participar en los espacios políticos, que hoy... Es decir, no solamente, claro, porque desde el general Odría, ¿no es cierto?, se establece que las mujeres tienen derecho a votar, pero en términos reales... seguían en una condición subordinada porque no había mujeres candidatas, o sea, la presencia de las mujeres en la política, en la gestión pública, en la dirección de las instituciones y en todos los ámbitos de la vida nacional estaba disminuida y sometida a los hombres. Claro, porque si tú te pones a pensar, la Universidad de San Marcos, que existe desde el año 1600, recién pudo ingresar la primera mujer en 1911. O sea, ha habido 300 años de profesionales, ¿no?, en nuestro país, que son los que han dirigido y dirigen y han puesto las leyes, las normas, todo en este Estado. Ahora, ¿qué pasa? En el 2020 conseguimos la ley de paridad de alternancia, que hace muy poquito también ha sido sacada. Entonces, esta arremetida, ¿no?, que tiene que ver con... sacar los derechos a las mujeres que venimos conquistando, porque tampoco es que un día se levantan y dicen, bueno, a partir de hoy les damos ciertos derechos. No, hay toda una historia de lucha de las mujeres desde Tacna a Tumbes, de la costa a la selva, histórica, que venimos peleando y luchando por conquistar de a poquito y de a poquito nuestros derechos. Y de un plumazo se lo quieren bajar. Pero no es solamente con las mujeres. Tenemos un Congreso y una presidenta que viene, o sea, para nosotros lo que... borrarse al ministerio o unificarlo con el MIDIS es una raya más al tigre, como esto que ha pasado con la ley de paridad de alternancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya viene un Congreso que tiene el 8%, solamente el 8% de aprobación, viene haciendo estas leyes express, ¿no?, que encima atentan contra los derechos, no solamente los derechos de las mujeres, sino los derechos políticos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos de salud y educación y demás. Ahora, yo creo que, es decir... Si tú partes de un diagnóstico de la realidad de la condición de la mujer, a partir de eso sacas conclusiones. Entonces, si tu análisis es que no necesitas, y yo quiero insistir en esto, un Ministerio de la Mujer, es porque la condición de la mujer en el Perú cambió en los últimos años. Y la realidad dramática es que no. O sea, y tal vez el rostro más extremo de esta realidad son los feminicidios. Pero son solo, es decir, es lo más grotesco, ¿no es cierto? Pero es solo... digamos, una señal de la condición de la mujer en el Perú. Mira, para señalarte, solo en el 2023 se han reportado a nivel nacional 170 casos de feminicidios, ¿no? Y ha habido denuncias, 100.000 casos relacionados a este tipo. Es decir, de violencia contra las mujeres. De violencia contra a las mujeres, ¿no? En sus diferentes, ¿no? Violencia sexual, violencia física, psicológica. Entonces, y mira, yo soy del Cusco y con comentarte de que en este año, de enero a julio, se ha reportado 6.370 casos de violencia de género. 11 feminicidios de enero a abril. Y de esta misma forma, en las diferentes regiones tenemos estas cifras que son elevadas. Y nosotras nos preguntamos, si hay toda esta situación, ¿por qué quieren fusionar el MIM con el MIDIS?
cuando más por el contrario deben de fortalecer a estos ministerios, proporcionar de personal idóneo para una atención adecuada a las víctimas de violencia. ¿Por qué es que están decidiendo fusionar? Y como tú decías, no hay una respuesta, no que nos diga el Ejecutivo, que nos diga la presidenta Dina, miren, es por esto que estamos fusionando. Porque cuando nos ponemos a analizar, no encontramos lógica para esta fusión, ¿no? Más tal vez en un tema político. No, incluso ideológico, eso. ¿no? Porque hay sectores conservadores de la política de la derecha que no solo son de la derecha. O sea, yo creo que uno de los partidos más conservadores en términos de derechos es Perú Libre. O sea, en términos de derechos de la mujer, por ejemplo, y de todo lo que tiene que ver con este tema, las diferencias entre Perú Libre y no sé, Tudela, Cabero, no existen, piensan lo mismo, ¿no? Hemos visto, y por eso es que pueden salir cosas como esta, ¿no? Claro, hemos visto estos últimos tiempos que los extremos se vienen tocando y mucho, y no solamente con respecto a la defensa o el enfoque de género, sino a otras cosas más. Pero bien se decía acá, decíamos, creemos que este problema tiene que ver con la palabra ideología, ¿no? Es una palabra también demonizada como muchas otras, pero todos los que pensamos, de la forma que pensamos, tenemos nuestra propia ideología. Y en ese camino creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, nosotras venimos haciendo un trabajo desde abajo desde hace mucho tiempo con las mujeres en los barrios, con las mujeres en